Bueno, vamos a conocer un poco acerca del trabajo con la plataforma de GitHub. GitHub es una plataforma para respaldar el código de nuestras aplicaciones y lo que hace GitHub es que está montada sobre los comandos de Git. Git es una plataforma, una serie de comandos que permiten generar versiones del código, de tal manera que una versión pues es el estado del código en determinado momento, y luego cuando yo hago cambios y los mando ahí al repositorio, entonces ahí tengo una segunda versión de ese código, de tal manera que yo los puedo comparar, puedo regresarme de una versión a otra, etcétera. Y de esa manera yo puedo administrar mi código de la mejor manera que a mí como programador se me ocurra. Entonces hay varios conceptos que hay que dominar a la hora de trabajar con lo que es Git. El concepto principal pues es el concepto de repositorio. Un repositorio es un espacio de trabajo, una carpeta, donde va a estar todo nuestro proyecto, nuestro código. Entonces aquí en GitHub tenemos varias pestañas. Bueno, aquí podemos ver el nombre de usuario en la parte de superior izquierda. Luego tenemos la parte de repositorios. Yo le puedo dar clic aquí y aquí puedo observar todos los repositorios que yo he creado a lo largo del tiempo. Este, Otra manera de accesar es irnos acá a donde está nuestro icono y donde dice Your Repositories. Entonces aquí vemos los repositorios. Nos lleva exactamente a la misma ventana. Entonces lo primero que podemos hacer es crear un nuevo repositorio. Aquí está el botón verde en la parte de arriba que dice New. Le damos aquí en New. Y entonces me pide varios datos requeridos. El primero de ellos es el nombre del repositorio, es decir, cómo voy a identificar yo a este repositorio de trabajo. Vamos a ponerle aquí ejemplo 1 y ahí está ejemplo 1 disponible. Si mi repositorio no estuviera disponible, bueno, aquí me dice que tengo que corregirlo. Podemos poner una descripción. En este caso aquí vamos a poner repositorio de ejemplo. No es necesario poner una descripción siempre, pero es mejor ir llenando pues los datos para tener una mejor idea a lo largo del tiempo de qué es lo que queríamos hacer con ese repositorio. Bien, luego la visibilidad. La visibilidad es quién puede ver nuestro repositorio. Aquí por default lo pone público, yo lo puedo poner privado. Público quiere decir que cualquier persona con acceso a internet y acceso a la plataforma de GitHub puede ver el código que está publicado ahí. Lo puedo poner privado, y privado quiere decir que nada más yo y a quien yo le permita el acceso va a poder utilizar o va a poder accesar a este repositorio de código. Bueno, luego viene agregar un README. README es un archivo que permite detallar un poquito más, poner instrucciones de para qué sirve el repositorio, cuál es la intención de haberlo hecho, etcétera, o cualquier documentación que uno quiera escribir. Vamos a agregar un README por default. Gitignore es un archivo que, dependiendo del lenguaje con el que esté trabajando, pues no queremos subir absolutamente todos los archivos porque hay algunos que se generan. Por ejemplo, trabajando con .NET hay unas carpetas bin, debug, obj, etcétera, que no nos interesa subir a nuestro repositorio porque esas al compilar se van a estar generando constantemente. Si estuviéramos trabajando con Node, hay una carpeta que se llama node-módules, que esa carpeta tiene las referencias a todo el proyecto y también se generan de manera automática. Entonces eso no se tiene que subir porque nos estorbaría. Estaríamos poniendo archivos que no tienen sentido. Bueno, entonces aquí donde dice no gitignore, pues dependiendo del lenguaje, aquí hay un montón de plantillas ya disponibles para ello. Nosotros que vamos a estar trabajando con .NET, entonces vamos a buscar la que dice .NET. Y bueno, y finalmente una licencia. Hay varios tipos de licencia de código. Vamos a dejarlo así, no license. Pero hay algunas que sí es Apache, etcétera. Habría que investigar qué significan cada una de ellas. Pero algunas, por ejemplo, permiten distribuir el código de forma libre. Otras es distribuir el código, pero citándome a mí como autor, etcétera. Entonces, la cuestión del licenciamiento es tema
de otra cuestión. Aquí le vamos a decir no license y entonces vamos a poner aquí create repository. Entonces esto me crea mi repositorio y lo que vamos a observar aquí es la siguiente ventana en la cual tenemos el nombre del repositorio en la parte de arriba. De hecho también está aquí en la esquina superior izquierda. Luego me dice la accesibilidad, que es privado. Viene quién es el usuario que lo creó. Y vienen los archivos que se estuvieron generando con el asistente, que en este caso es un gitignore y un readme. Bien, bueno, eso es a grandes rasgos de cómo crear un repositorio. Vamos a ver que hay un concepto muy importante, aparte del repositorio, que son las ramas, los branches. Entonces, nosotros tenemos una rama principal que se llama main. Main, digamos que es el código del proyecto, el proyecto principal, el que se distribuye, el que se compila, el que tiene que funcionar en un ambiente determinado. Pero a veces sucede que nos piden hacer un cambio en el código o vamos a agregarle una característica que está todavía en desarrollo, que no tiene por qué estar en producción, y entonces sacamos una nueva rama a partir de una ya existente. Esa nueva rama lo que hace es una copia de mi código principal y entonces yo hago todas las modificaciones que quiera sobre esa rama y al final puedo yo integrar esa nueva rama dentro de mi código principal. Entonces para eso sirve la parte de los branches. Nosotros podemos agregar código o agregar archivos utilizando esta interfaz, es decir, yo puedo crear un nuevo archivo. Por ejemplo, si yo le doy aquí en Create File, aquí le voy a poner ejemplo de archivo. Aquí le vamos a poner ejemplo.txt. Y en este caso le doy aquí en Commit Changes. Y aquí lo que va a hacer es agregarme un nuevo archivo dentro de mi repositorio. Entonces aquí van a suceder varias cosas. Tengo mi readme y tengo mi ejemplo txt. Aparte de los branches, de las ramas, está la parte de los commits. Entonces, si yo me voy aquí a la historia, aquí vemos los commits que se han realizado en el repositorio. Un commit es una modificación que yo hago y que decido subir al repositorio. Yo puedo hacer todos los commits que quiera y al final ya sea que los integremos en uno solo, que se queden ahí, etcétera, pero finalmente estos van mostrando la historia de cómo fui modificando el código. Entonces yo tengo aquí un commit inicial, dice hace 2 minutos, en el cual pues yo creé este repositorio y aquí vamos a ver en este commit todos los archivos que se agregaron, que fue el gitignore y el readme.md. Si yo reviso el siguiente commit, el que dice create ejemplo txt, le doy clic en este commit y entonces aquí me dice que en ese cambio solo se agregó este archivo. Entonces para eso me sirven los commits. El commit es un estado actual de los cambios que yo hice en el repositorio y yo puedo hacer todos los commits que quiera. En este caso siempre hay que observar en qué rama estamos trabajando los commits. Aquí el commit se hizo sobre la rama main porque yo agregué un archivo estando situado en la rama main. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Bueno, yo puedo primero ¿cómo descargamos el código en nuestra aplicación? Bueno, aquí tenemos esta ventanita que dice Code, este botoncito, y aquí viene la dirección. Yo le voy a dar clic aquí donde dice copiar el URL al clipboard y seguido voy a abrir una ventana de comandos. En este caso yo quiero trabajar en esta carpeta y aquí quiero descargar mi repositorio. Entonces pues ya vimos en otro video cómo accesar a la ventana de comandos. Entonces aquí lo que voy a hacer es, me voy a ir por la parte de escribir cmd aquí. Entonces ya tengo mi ventana de comandos, estoy trabajando en esta carpeta y entonces aquí voy a escribir el primer comando, que es git clone, y voy a pegar en este caso el URL que copié de GitHub. Le voy a dar enter y aquí dice que voy a intentar clonar el repositorio.
Cuando se clona el repositorio, dependiendo de las cuentas que tengan, yo por ejemplo que tengo varias cuentas en mi máquina, pues yo voy a trabajar con esta de Iván Contreras 105, la selecciono, le doy continuar y entonces ya me clonó mi carpeta, mi proyecto, y aquí vemos en la parte de atrás que en la ruta donde yo estaba trabajando, aquí tengo la carpeta que dice ejemplo-1. Este ejemplo-1 va a contener lo que yo estuve descargando, o más bien lo que está en el repositorio en internet, y me lo descarga hacia mi máquina. De tal manera que todo lo que yo haga aquí lo puedo ir subiendo al repositorio. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir este que dice ejemplo txt, lo voy a modificar. Aquí donde dice ejemplo de archivo, vamos a poner esta es otra línea de código. Lo voy a guardar, lo voy a cerrar, y entonces aquí con la línea de comandos yo puedo ver a través del comando git, le pongo status. Es que no esté dentro de la carpeta. Tengo que ingresar a la carpeta ejemplo 1. Entonces aquí le voy a poner cd ejemplo-1 y ahora sí, git status. Esto lo que me está diciendo es, primero hay que observar varias cosas. Una es en qué rama estoy trabajando. En este caso estoy trabajando en la rama llamada main. Dice que mi rama está al día con la rama de origen. La rama de origen viene siendo la que está en línea, es decir, la que está publicada en internet. Esa es mi rama de origen. Luego me dice que yo puedo utilizar el comando git add y los archivos que quiero subir al repositorio de código, o puedo utilizar git restore en dado caso de que yo me haya equivocado y no quiera subir algún archivo como tal. Entonces me dice que no hay cambios para agregar al repositorio, pero yo acabo de hacer una modificación en este archivo ejemplo txt, y aquí me dice en rojo, dice modificado ejemplo.txt. entonces quiere decir que sí tengo cambios en el repositorio. Entonces yo los puedo subir. De hecho voy a agregar un nuevo archivo. Aquí voy a crear otro diferente. Voy a agregar un documento de texto. Le voy a poner ejemplo 2. Y aquí vamos a suponer que es un archivo de código, y aquí voy a poner este es otro archivo con código de ejemplo. Entonces le voy a dar guardar, y si yo vuelvo a utilizar el comando git status, aquí me dice que tengo modificado ejemplo txt, y dice aquí un track files, o sea, archivos sin seguimiento, y dice ejemplo 2txt para que yo los pueda agregar. Entonces yo aquí en realidad tengo dos modificaciones. ¿Cómo las agrego? ¿Cómo las agrego a mi repositorio remoto, es decir, el que está en internet? Bueno, aquí hay un comando que se llama git add. Si yo le pongo un punto, me va a agregar todos los archivos que tienen modificación. Entonces ahora hago nuevamente el git status, y aquí podemos ver que ahora están en verde. Dice cambios para hacer commit o para enviar al repositorio. Tengo un nuevo archivo que se llama ejemplo 2txt, y modifiqué el ejemplo.txt. Entonces, ¿cómo lo hago para enviarlos? Bueno, pues ya que los agregué al stage, esto se llama stage cuando ya están preparados para mandarlos, lo que hago es un git commit, y tengo que agregar un comentario. El comentario es obligatorio, es git commit -m, y aquí ponemos se agregó un nuevo archivo y se modificó otro. Entonces ya que yo pongo mi comentario, le doy enter, y me dice que en la rama main se agregó un nuevo commit que tiene ahí un numerito, pero eso está en mi repositorio local. Es decir, si yo me voy a mi repositorio en GitHub, le doy aquí refrescar,
pues vamos a ver que yo sigo teniendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hago para mandarlo? Bueno, hay un comando llamado git push. Este nuevamente me pide mis credenciales de autenticación. Voy a usar esta cuenta. Y entonces me dice que envió los archivos a el repositorio remoto. En este caso, si yo aquí vuelvo a actualizar, entonces aquí ya voy a ver que tengo ejemplo 2. De hecho, aquí está el comentario y se agregó un nuevo archivo y se modificó otro. Y tengo mi ejemplo txt. Si yo reviso el código que está dentro de ejemplo 2, pues aquí vamos a ver el texto que yo escribí. Si yo me voy a ejemplo, pues vamos a ver que está modificado con lo que dice esta es otra línea de código. De hecho, yo aquí en el historial, en el history, puedo ver lo que se hizo. Aquí tengo el commit que dice se agregó un nuevo archivo y se modificó otro. Si le doy clic aquí nos dice los cambios. En este caso, ejemplo 2 es totalmente nuevo. Y este ejemplo txt, pues aquí tiene, así estaba, y esto verde es lo que se agregó. De hecho, cuando modificamos archivos, también podemos eliminar código. Por ejemplo, si yo quito esto que dice ejemplo de archivo, este texto, pues me lo tiene que señalar de otra manera. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio en el cual yo me regreso a mi código, y aquí donde dice ejemplo txt vamos a borrar esto que dice ejemplo. Vamos a ponerlo, voy a borrar esto que dice ejemplo de archivo y vamos a agregar una línea más de código. Entonces le voy a dar archivo, guardar, lo voy a cerrar. Vamos aquí con el comando git status y vamos a ver que se modificó este ejemplo.txt. Le voy a dar git add. Voy a probar otra vez el git status. Aquí vemos que se preparó este archivo, ya está en verde. Y entonces ahora sí, git commit -m. Vamos a poner aquí línea de código eliminada. Entonces vamos a hacer ahora el git push para mandarlo al servidor. Nuevamente me pide mi autenticación, le doy continuar y aquí me dice que ya lo insertó en el origen, que en este caso viene siendo este de aquí. Voy a refrescar y aquí podemos ver esta que dice línea de código eliminada. Ya sea que yo le dé clic aquí al comentario o que me vaya al history donde me dice que hay 4 commits. Y aquí tenemos línea de código eliminada. Si yo le doy clic en este commit, que fue el que hice hace ratito, bueno, aquí vamos a ver los cambios. Se eliminó esta línea donde dice ejemplo de archivo. Aquí en este caso me está poniendo esta. También me la toma como eliminada porque como la subí, ya no está en la misma posición. Entonces aquí me dice qué es lo que está sucediendo con mi archivo. Entonces antes estaba así, ejemplo de archivo, esta es otra línea de código, y ahora está de esta manera donde dice esta es otra línea de código, que en este caso la subimos de renglón, y una línea más de código. Entonces aquí podemos ver el cambio que se hizo y bueno, de esa manera funciona. Si yo quisiera ver cuál es el estado actual de todo el repositorio, entonces en lugar de irme por commits, le voy a dar aquí, en este caso me voy, bueno, aquí en mi rama main, por aquí vienen los archivos. Bueno, para ver los archivos necesito hacer otra operación para ver el último estado de los archivos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces básicamente esto es como crear un repositorio, cómo clonarlo y cómo enviar commits. Bueno, vamos a ver una operación más que es la operación fetch. La operación fetch lo que hace es ir a buscar si hay cambios en mi repositorio remoto.
En este caso, estando yo aquí en mi repositorio, yo le puedo poner git fetch. Bueno, cada que yo hago esas operaciones con los repositorios remotos, me pide mi autenticación. Y bueno, si no trae nada, quiere decir que no hay cambios. Entonces vamos a provocar un cambio. Vamos a simular que alguien más estuvo trabajando con mi repositorio y subió cambios y yo necesito pues saber si existen. Entonces voy a agregar aquí voy a agregar otro archivo. Aquí en ejemplo 1 voy a crear uno nuevo. Vamos a poner aquí nuevo archivo desde otra máquina. Bueno, le voy a dar aquí commit changes. Esto es como si se hubiera hecho desde otra computadora. Entonces aquí en el historial pues vamos a ver que ya tengo un commit más. Y entonces ahora sí ya puedo yo utilizar el comando git fetch. Y entonces aquí me dice que el remoto tiene, bueno, está enumerando los objetos, dice que son 4, 4 de 4, etcétera. Y aquí me dice que hay cambios en la rama main. En este caso, pues me está diciendo que necesito descargar los cambios. Bueno, entonces para eso me sirve el comando git fetch. En este caso aquí podemos apreciar que hay un commit con este número 2685B0E, que es el mismo que está de este lado, 2685B0E. Entonces ese es el cambio que nos hace falta en nuestro repositorio local. Entonces para traernos ese cambio hago un git. Bueno, vamos a observar primero cómo está la carpeta. Aquí en la carpeta vemos que solo tengo ejemplo txt, el readme y ejemplo 2 y el git ignore. Si yo reviso el repositorio actualmente, aquí vamos a ver que yo tengo el git ignore, el readme, ejemplo txt, ejemplo 2 y me falta este que está aquí. Entonces este que está aquí lo voy a traer utilizando git pull. Entonces después de que hice el fetch, puedo hacer un git pull y el git pull lo que va a hacer es traerme los archivos. Entonces aquí me dice que tengo este nuevo archivo. Si yo reviso otra vez la carpeta, aquí vamos a ver que está ese nuevo archivo agregado a mi máquina. Entonces se va sincronizando lo que es la parte local con la parte de lo que está en línea, y así podemos estar nosotros distribuyendo el código o combinándolo, etcétera, para pues tener un respaldo en la nube, tener una administración del código y poder ir viendo qué cambios se fueron realizando. Bueno, ahora vamos a trabajar con otro concepto que son las ramas. Entonces, una rama viene siendo, pues como su nombre lo dice, una ramificación del código. Es decir, cuando el código empieza a crecer hacia otro lado, porque queremos agregar una nueva característica que no está lista todavía para compilarse y ponerse en código de producción, porque queremos hacer una prueba, porque queremos corregir algo, etcétera. Entonces para eso empezamos a crear ramas. Las ramas también son útiles cuando muchas personas trabajan en el mismo proyecto. Entonces cada persona crea su propia rama y pues de esa manera los commits que se hacen sobre la rama en cuestión, y así no estorbamos el código del resto de los programadores. Es decir, cada programador trabaja en su propia rama, todo lo que haga está ahí seguro, no va a haber problemas, y ya los problemas los resolvemos después cuando querramos integrar todas esas ramas a nuestro código principal. Bueno, para crear ramas tenemos dos maneras. Podemos hacer una rama local o una rama remota. Yo prefiero siempre hacer una rama remota y traérmela al local. Es decir, aquí si se dan cuenta yo tengo una sola rama que se llama main, que es mi código principal. Y voy a crear una nueva rama. Entonces aquí donde dice
Branches, tengo aquí donde dice View All Branches, o también puedo darle clic acá donde dice un branch. Esto me lleva a mis ramas. Yo aquí le voy a dar nueva rama, New Branch. Y aquí me pide el nombre de la rama. En este caso vamos a ponerle versión 2 para decir que este código, esta es la versión 2. El nombre de la rama va a ser, pues dependiendo, vamos a suponer que trabajamos en un proyecto y que tenemos que diseñar una interfaz de usuario para el módulo de clientes o para el módulo de alumnos. Entonces a lo mejor a la rama le voy a poner alumnos, o le voy a poner clientes, o le voy a poner lo que esté trabajando, reporte de clientes o boleta de calificaciones. Entonces el nombre de la rama pues va de preferencia que sea lo más específico posible para saber de qué se trata. Bueno, las ramas siempre se basan en otra, es decir, no podemos crear una rama así de la nada. Tenemos que decirle de dónde nos vamos a basar. En este caso yo aquí me voy a basar de main porque es la única rama que tengo. Entonces si yo me baso de main, lo que va a hacer esto es una copia de todo lo que está en main y se lo va a llevar a versión 2. Entonces le voy a dar aquí Create New Branch. Y aquí vamos a darnos cuenta que ahora tenemos versión 2. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en el código? Bueno, pues nos vamos a la línea de comandos. Aquí voy a limpiar la ventana para que no estorbe lo demás. Entonces hago un git fetch para ver si para traerme los cambios primero. Y aquí me dice que hay una nueva rama que se llama versión 2, que está apuntando a Origin. Origin es siempre el repositorio remoto. Y versión 2. Entonces aquí voy a hacer un git. Bueno, en este caso creo que no necesito el git pull, pero bueno, lo puedo hacer nada más por cualquier cosa. Pero en teoría, cuando yo hago el fetch, ya tengo la rama disponible. Entonces aquí voy a hacer un git. Hay un comando que se llama checkout. Le pongo "-b", que en este caso es para especificar la rama. Y aquí le pongo versión 2. Entonces aquí me dice que me hizo switch o me cambió a una nueva rama llamada versión 2. ¿Esto cómo se va a ver en la carpeta? Pues realmente no se ve, es decir, yo no voy a ver aquí ningún cambio. Voy aquí a hacer mi git status y la única manera que tengo es, pues a través de git status, saber en qué rama estoy. Dice en la rama versión -2, es decir, a partir de aquí todo lo que yo haga va a ir a esa rama. Entonces vamos a suponer que yo modifico mi archivo que dice nuevo desde otra máquina. Lo voy a abrir, lo voy a editar y en este caso le voy a agregar aquí este código fue escrito en la rama versión 2. Le voy a dar aquí archivo, guardar, lo voy a cerrar. Voy a hacer el commit. Bueno, primero necesito ver el status. Aquí vemos que hay un archivo modificado. Vamos a hacer el git add. Vamos a ver el status nuevamente. Aquí vemos que ya está preparado, que ya está listo para mandarse o para hacer commit. Voy a hacer un commit. Vamos a poner, se modificó un archivo en la rama versión 2. Entonces ya tengo mi commit se hace de forma local, es decir, acá no está todavía. Si yo reviso lo que hay aquí en la versión 2, no hay absolutamente nada nuevo, es exactamente lo mismo que está. Aquí vemos que estoy visualizando lo de la rama versión 2 en mi repositorio remoto, pero aquí en este caso vamos a hacer el git push para mandar los cambios al servidor. Ok, aquí como acabo de crear de cambiarme a esa rama nueva, por esa razón me está marcando este error. Vamos a poner aquí el git push, vamos a ponerle aquí lo que me sugiere, que es set upstream origin versión 2. Me pide nuevamente mis credenciales.
Y ahora sí, se supone que ya está. Y aquí automáticamente se refresca y me dice versión 2 tiene pushes recientes. Hace un segundo. Vamos a ver más adelante lo que es el pull request. Ahorita vamos a quedarnos con esto. Aquí vemos las dos ramas. Si yo veo versión 2, aquí podemos ver cuando dice 0 behind 1 ahead, quiere decir que esta rama va adelantada de la que nos basamos, que en este caso fue main. Entonces yo le voy a dar aquí clic en versión 2. Y aquí podemos ver, si yo reviso este archivo, vamos a ver que tiene lo que dice este código fue escrito en la rama versión 2. Si yo me regreso a la rama principal, es decir, me voy otra vez al repositorio, aquí estoy en main, le voy a dar clic aquí, y aquí vamos a ver que no tenemos esa línea de código, es decir, la línea de código que agregamos sobre la rama versión 2, pues solo vive en aquella rama, es decir, no lo tengo yo en mi rama principal, es decir, este viene siendo mi proyecto principal, el que se supone está en producción, el que los usuarios están utilizando en este momento con la aplicación, y tengo una versión 2 que tiene cambios, pero que no están aquí. Es decir, yo luego necesito traerme esos cambios para acá para ponerlos como definitivos en main. Entonces de esa manera es como creamos diversas ramas. Yo aquí en este caso podría crear una nueva rama llamada versión 3 basada en versión 2, y entonces pues así es como vamos interactuando. Entonces bueno, pues aquí está. Aquí lo importante es saber en qué rama estamos trabajando utilizando git status, y de esa manera vemos que estamos en versión 2. Bien, para yo cambiarme de rama, vamos a hacer un git checkout, le vamos a poner main, y en este caso aquí me dice que ya me cambié a la rama main. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si yo reviso este archivo, pues aquí únicamente va a traer el código que dice otro archivo agregado desde otra computadora, pero si yo nuevamente me cambio, es decir, hago un git checkout y le pongo versión 2, aquí ya me cambié a la rama versión 2, y este archivo nos vamos a dar cuenta que tiene la línea de código que yo agregué en esa segunda rama. Es decir, si yo hago nuevamente el git checkout de main, desaparece esa línea de código, y si yo hago el git checkout de versión 2, reaparece la línea de código. Es decir, tenemos dos copias del código distintas, pero Git sabe cómo administrar esas copias de código de tal manera que lo que yo haga en versión 2 se quede en versión 2, y hasta que yo trate de reintegrarlo a main es como se va a poner ya definitivamente en esa rama, en la rama main. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer esa integración? Bueno, esa integración lo más fácil es hacerla desde GitHub, es decir, yo me voy aquí a ya sea que me vaya a mi código principal, y aquí me dice que versión 2 tiene pushes recientes. Yo puedo hacer algo que se llama pull request. Entonces le voy a dar clic en este botón, y aquí me crea algo llamado pull request, donde dice tu rama base es main, y la rama a la cual quieres integrar a main, es decir, aquí está la flechita que dice quiero mandar versión 2 hacia main, y pues yo puedo agregar aquí un título. Entonces vamos a suponer, vamos a poner aquí agregar nuevos, bueno, modificar archivos, y entonces aquí yo puedo poner toda la descripción. Se modificó la clase alumno del proyecto para insertar las calificaciones en la base de datos. Vamos a suponer que eso fue el objetivo de este pull request. Entonces yo aquí hago un create pull request. Bueno, aquí vienen los commits que se están mandando, que en este caso es un solo commit. Hago mi pull request, y entonces, bueno, aquí me checa si hay conflictos con la rama principal. Dice que no hay conflictos, puedo hacer el merge. Ahorita vamos a ver lo que es un merge.
y vienen los archivos que se modificaron. En este caso se modificó un solo archivo. Yo puedo seguir haciendo commits hacia esta rama versión 2 y todo se va a ir registrando en este pull request. Entonces siempre es bueno que cuando vamos a trabajar en un equipo de desarrollo, empezamos nosotros creando nuestra rama, podemos mandar todos los commits que se requieran y al final hay que crear un pull request. Entonces yo aquí voy a crear un nuevo commit en esta rama, aquí con git status. Aquí estoy trabajando en versión 2, ahí es donde quiero trabajar, y vamos a modificar archivos. Entonces aquí en ejemplo 2 vamos a agregar otra línea. Vamos a modificar el readme. Aquí vamos a poner una línea de código, archivo, le voy a dar guardar. Este ejemplo TXT también lo quiero modificar. Bueno, los voy a cerrar y aquí vamos a ver nuevamente el status. Vemos que hay 3 modificaciones. Vamos a hacer el git add y un punto para agregar esas 3 modificaciones al stage. Entonces vamos a hacer el status otra vez. Aquí vemos que están ya preparadas. Hacemos el git commit. Y vamos a hacer el git push. Bueno, entonces ahí ya se envía al servidor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? Bueno, en el pull request vamos a ver que hay un nuevo commit a lo que es la rama, en este caso versión 2. Si yo reviso esta rama, ahí tengo que ver los mismos commits. Aquí en branches, versión 2. Bueno, como ya tengo el pull request, ya no puedo ver los commits así de manera directa, pero si observamos las ramas, aquí vemos que hay un iconito del pull request que me dice número 1, es el pull request número 1. Yo puedo hacer todos los pull requests que requiera. Entonces, si le doy aquí, vamos a ver todos los commits que se hicieron a la rama. En este caso aquí hay 2 commits. Puedo ver por separado qué fue lo que se hizo en cada uno de ellos. Aquí en modificaciones de los archivos se modificaron estos 3. Yo puedo ver otro commit distinto, o aquí donde dice files change, que en este caso son 4 archivos, 4 modificaciones, puedo ver el estatus actual de todos ellos. Entonces, de esa manera, para eso me sirve el pull request, para yo poder ver los cambios en el código en determinada rama y manifestar la intención que tengo de, aquí dice Iván Contreras 105 quiere hacer merge de 2 commits en main desde lo que es la rama versión 2. Entonces aquí tengo mis commits, ahí podemos ver cada uno de ellos. Entonces aquí por ejemplo en este commit nada más agregué esta línea de código y bueno, de esa manera vemos. Entonces, bien, ¿para qué más sirve el pull request? Yo aquí en el pull request puedo pedirle a alguien, es decir, puedo agregar revisores, aquí donde dice reviewers, y pedir a una persona, a otro programador, que valide mi código, que lo verifique, que cheque si hay algún error, algo que se puede mejorar, etcétera. Para eso sirve el pull request. Entonces sirve para que lo revisen los cambios, y 2, para mezclar mis cambios de la rama en la rama principal. Bueno, entonces vamos a hacer esa mezcla. Si yo reviso ahorita mi rama principal, aquí en main, vamos a ver que tengo esos 3 archivos. Si yo veo aquí ejemplo txt, pues vamos a ver que nada más tiene 2 líneas de código. Si yo veo ejemplo 2 txt, igual aquí vemos una sola línea de código. Y si vemos el readme nada más tiene el ejemplo y repositorio de ejemplo, y así sucesivamente. Si yo me voy a la otra rama, es decir, a mi rama 2,
Vamos a cambiarnos aquí, versión 2, y entonces yo le doy clic en los archivos. Si yo veo el README, aquí vamos a ver que tiene subtítulo del proyecto. Si yo veo ejemplo 2, vamos a ver que tiene agregado de otra línea de código a ejemplo 2. Y si yo veo ejemplo TXT, aquí dice se agregó otra línea desde la rama versión 2. Entonces este código tiene modificaciones. Bueno, entonces para integrar de la versión 2 hacia main, para eso nos sirve el pull request. El pull request, aquí vamos a observar que yo puedo hacer el merge, es decir, hay varias maneras de hacer merge. Una es crear un merge commit, es decir, estos 3 commits o 4 commits que yo tengo en esta rama, bueno, tengo 2 commits, pasan tal cual hacia la rama main. Puedo hacer un squash quiere decir que estos 2 commits se van a combinar en uno solo y en la rama main vamos a ver un solo commit. O puedo hacer un rebase quiere decir que estos cambios se van a poner encima de la rama principal y cuando yo los mande pues se va a sobreescribir. Entonces vamos a hacer un merge commit, que es lo más común. Vamos a hacer aquí el merge pull request. Aquí yo puedo poner un mensaje. Vamos a poner aquí se integró la rama 2, bueno, la rama versión 2 en main. Entonces le voy a dar el confirm. Y entonces aquí me dice que el pull request ya fue mezclado, se cerró. E incluso yo puedo borrar la rama que hice. La rama que yo hice ya no me sirve para nada porque ya está integrada en main. La puedo dejar, sin embargo la buena práctica es, pues ya la rama no me sirve, la borramos. Entonces aquí le doy delete y ya ni siquiera tengo esa rama. Si yo veo otra vez el repositorio, aquí donde dice code, no sé por qué marco error, pero bueno, si vamos aquí a ejemplo 1, aquí ya nada más me dice un branch, ya no hay 2, solo tengo la rama main. Y si vemos lo que hay aquí en main, si vemos los commits, podemos ver que hay 8 commits. Aquí están todos los que se hicieron. El commit inicial, cuando creamos un ejemplo, cuando modificamos un archivo, cuando eliminamos una línea de código, etc. Y estos últimos commits son los que se hicieron en la otra, bueno, más bien el commit que de integración está aquí, donde dice se integró la rama 2 en main. Y bueno, pues básicamente ahí ya estamos trayendo nuestros cambios hacia main. Es decir, si yo reviso el código, pues aquí voy a ver, aquí está, subtítulo del proyecto, ya está dentro de main. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es un checkout de main. Y vamos a hacer un git fetch. Aquí me dice que hay cambios, vamos a hacer un git pull. Y entonces ahora sí, aquí está todo lo que se hizo de cambios en esos archivos. Y si yo consulto mi repositorio local, bueno, pues el README debe tener, en este caso, el subtítulo. Vamos a ver aquí lo que dice subtítulo del proyecto, ahí está, y todos los demás archivos pues también deben de tener, aquí está, este código fue escrito en la rama versión 2, se agregó otra línea desde la rama versión 2, agregado otra línea de código ejemplo 2, etcétera. Entonces de esa manera es como trabajamos con Git. Entonces los comandos principales, en este caso está el git fetch para revisar si hay cambios en el repositorio remoto que queremos integrar en nuestro repositorio local. Vaya, aquí la enseñanza es, hay 2 repositorios, uno local, uno remoto. El remoto es el que está en GitHub, el local es el que está en mi computadora. Entonces a través de git fetch revisamos si hay cambios en el repositorio remoto para después yo traérmelos a mi repositorio local. Empezamos esto con el git clone. Si nos vamos así en orden de cómo ejecutamos los comandos, bueno, pues el git clone lo que hace es una copia local de un repositorio remoto, es decir, yo me traigo el URL y
y en este caso para traernos una copia hacia nuestra máquina. Luego de ahí tenemos, podemos revisar si hay cambios utilizando git fetch, podemos utilizar git status. Bueno, aquí podemos, esto es para revisión de cambios. En este caso git fetch y git status. Git fetch revisa si hay cambios en el repositorio remoto. Git status muestra el estado actual de mi repositorio local para saber si hay archivos que se modificaron, se agregaron, se eliminaron, etcétera. Luego tenemos el git checkout con el nombre de la rama para cambiarnos de rama. Es decir, vamos a trabajar en una rama nueva, bueno, hacemos el git checkout con el nombre de la rama y cambiamos nuestro código local a esa nueva rama. Luego tenemos para enviar cambios, tenemos el git commit -m, le ponemos un comentario y esto lo que va a hacer es guardar esos cambios en mi repositorio local, creando un nuevo estado del proyecto, un nuevo commit que le asigna un numerito. Luego de ahí podemos hacer dos cosas: el git push, que es el que me manda al servidor esos cambios, y finalmente está el git pull, que lo que hace es enviar, o más bien obtener los cambios del servidor hacia nuestro repositorio local. Es decir, git commit me crea un cambio en el repositorio local, pero ese cambio vive solo en mi computadora. Hago un git push para enviar esos cambios al repositorio remoto, o si alguien más hizo cambios en mi rama, hago un git pull para obtener esos cambios desde el repositorio remoto hacia mi repositorio local. Bueno, finalmente lo que voy a hacer es, voy a simular que me voy a cambiar de computadora. Vamos a suponer que estoy trabajando en la computadora de la escuela. Esta es mi carpeta y vamos a pensar que llego a mi casa y en mi casa quiero descargar el código. Entonces voy a borrar esta carpeta de ejemplo 1, es decir, ya no tengo mi código, ya no está en mi computadora local, solo está en mi computadora, solo está en el repositorio remoto, es decir, aquí donde dice ejemplo 1, ahí es donde está mi código ya con su última versión. Entonces, ¿cómo le hago para traérmelo a otra computadora? Bueno, aquí agarro el URL de Git, abro una línea de comandos aquí en mi máquina, y aquí con esta línea de comandos pues hacemos otra vez el git el git clone, pegamos la dirección, aquí me pide mi cuenta y bueno, ya tengo yo mi código tal cual lo está en el repositorio. Si tuviera más ramas, pues nos cambiamos de rama, etcétera. Entonces, pues básicamente eso es. Bueno, esto es con línea de comandos. Hay otra forma de administrar todo esto de manera visual, utilizando Visual Studio Code, y eso es lo que vamos a ver a continuación, pero ya con un proyecto, un pequeño proyecto de sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, o cálculo de áreas y perímetros, y de esa manera vamos a ejemplificar el uso del Git en Visual Studio. Bien, algo adicional que se puede observar en el repositorio es que en cada commit se muestra el usuario que está realizando dicho commit. Entonces, si yo me voy a lo que son el historial de commits, pues nos vamos a dar cuenta que aquí dice Iván Contreras 105 realizó el commit. Aquí viene otro nombre que no reconoce, porque como yo tengo varias cuentas aquí en mi computadora, por ahí se quedó anclado el nombre de otra de mis cuentas. Entonces esa cuenta pues realmente no existe. Bueno, más bien para permisos de este repositorio, este usuario no existe. Sin embargo, pues aquí me está poniendo el nombre de que lo tomó de mi computadora. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esa situación? Es decir, si yo ahorita mando un nuevo cambio, un nuevo commit, vamos a ver, vamos a agregar uno a este archivo.
Vamos a agregarle un commit nuevo. Commit con un nombre de usuario incorrecto. Entonces lo vamos a agregar aquí. Vamos a hacer, bueno, aquí cd ejemplo 1, el git status. Aquí vemos que hay un archivo modificado. Bueno, entonces aquí ya me va a generar un nuevo commit. Vamos a refrescar esto. Aquí vemos usuario incorrecto y está el usuario que no debe de estar. Entonces vamos a configurar el usuario aquí en la computadora. Siempre es importante como primer paso configurar el usuario. Entonces vamos a hacer aquí vamos a poner git config. Vamos a ponerle aquí user.name. Y en este caso mi nombre de usuario es el que está aquí arriba, Iván Contreras 105. Entonces aquí lo voy a poner así, Iván Contreras 105. Y vamos a hacer el git config nuevamente, pero aquí es user email. Hay que hacer los dos. En este caso es ivan.contreras@cebetis105.edu.mx, que es con lo que yo registré la cuenta. Y entonces ahora sí, cada commit que yo haga ya tiene que irse con el usuario correcto. Entonces voy a crear otro. Vamos a poner aquí un commit con nombre de usuario correcto. Le voy a dar guardar. Vamos a hacer otra vez el git status, git add, git commit. Y el git push. Bien, y entonces cuando yo vuelvo a ver aquí los cambios en main, ahora sí ya vemos aquí donde dice se corrigió el nombre del usuario, ya vemos que ahora sí me detecta el usuario que yo tendría que estar utilizando. Entonces esto es importante para que ustedes puedan ver quién hizo las modificaciones. Entonces siempre hay que revisar. Si ustedes detectan que el commit viene mal, pues ya no se puede corregir. Es decir, estos que se quedaron con este nombre ya se quedaron así, no hay de otra, pero pues no podemos saber quién fue el usuario real que lo hizo. En cambio aquí ya podemos ver quién es el usuario. Es decir, si estamos trabajando varios programadores utilizando GitHub, utilizando un repositorio, pues ahí con eso podemos ver quién hizo un cambio, quién provocó un error, quién corrigió un error, etcétera. Entonces, por eso es importante tener el usuario de manera correcta.